Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría y cuánto gozo estar con ustedes en otro programa de Para que el mundo crea. En el programa del día de ayer comenzamos a hablar de humildad, carácter de rey. Claro, eso resulta un poco conflictivo y controversial para algunas personas porque la gente no concibe la realeza como gente humilde. Pero humildad no tiene que ver con cuánto dinero tengo. Humildad no tiene nada que ver con qué posición ocupo, cuán elevado puede estar. No, humildad tiene que ver con actitud del corazón. Actitud de lo profundo. Estamos hablando de carácter. Y un verdadero rey nos dio ejemplo de humildad. Estamos hablando de Jesús. Jesús de Nazaret entra a Jerusalén reinante, pero sobre un pollino. Con sus vestidos ordinarios de todos los días, sin una corona sobre la cabeza. Es que la gente llega a pensar que la corona es la que determina quién es el rey. Ni la corona, ni el trono, ni el cetro. La Biblia habla de una figurita que siempre está en los palacios. La llama araña, la llama lagartija, lo llama insectos. No faltan, están en todos los palacios. Pero eso no los convierte en rey. Alguien puede utilizar ropaje, eso no significa que es rey. El hábito no hace al monje, dice un proverbio popular. Ni la corona, ni los diamantes, ni el anillo dice quién soy. Tenemos que ser delante de Dios, delante del Señor. Yo quiero orar en el día de hoy por toda esa gente que necesita la intervención del Señor en algún área de su vida. No importa en qué área usted necesite la intervención del Señor, llame ahora. El número es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Si quiere escribirnos, si prefiere enviarme una nota, tome nota de nuestra dirección electrónica. Es biblia@diazpavon.com. No olvide que Díaz con Z y Pavón con B de Biblia. Así es que biblia@diazpavon.com. Es importante que se comunique. Ya vamos a escuchar este mensaje, la segunda parte, mientras usted se comunica y oramos. Demos un saltito hasta el versículo 10. Es más, tal vez los podemos leer todos hasta el 10. El que me interesa es el 10, pero el contexto del punto medio me parece importante. Así que voy con el 4. Ya leímos el 3, por lo tanto, podemos darnos un saltito y leer en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y ese porque conecta lo de pensar con cordura, piense con cordura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, los creyentes tienen dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es amor de hermanos. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué? Es necesario hacer un alto allí. La medida, el criterio para juzgarnos a nosotros mismos tiene que ser la medida de la fe recibida. Así es que cuando evaluamos nuestra vida y función, ministerio y tarea, en lugar de utilizar criterios terrenales, hemos de utilizar un criterio que aquí se llama fe. Dios le ha hecho saber lo que puede hacer con usted y lo que va a hacer con usted. Y una negación de lo que Dios puede hacer conmigo es una negación de la fe. Es limitar la acción de Dios en mi vida. Es creer que no va a suceder, que yo no lo merezco, que no tengo las posibilidades. Mire, si es un disparate tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, que no es otra cosa sino la pretensión de que Dios haga conmigo lo que a mí me da la gana. Es el que quiere cantar en el grupo, aunque no entona. Compadre, deje eso. Enseña. A lo mejor usted podría ser el más grande de los predicadores, pero como cantante no la hace. Oh, pero yo por fe. Sí, pero y la fe suya me hace sufrir a mí. Usted canta por fe, pero se oye en la carne. Entonces, si el don no opera, permita que otro funcione. La ilustración del apóstol aquí es el cuerpo humano. Y está diciendo que el cuerpo tiene distintos miembros. ¿Sí? Y es difícil comer con el pie. Y es difícil masticar con la oreja. Pero usted se imagina atormentado el diente porque no oye. Bueno, no oye, mijo, pero come. Entonces, la medida de la fe del diente es para ser diente. Y del oído es para escuchar. Aleluya. El oído no puja para escuchar. Ve, pero la gente quiere pujar para dar fruto. La gente quiere pujar para un milagro. La gente quiere pujar para que sucedan cosas. Usted nunca ha visto un árbol de aguacate apretando. Porque llegó. Se acerca la primavera y tengo que dar aguacate. No, el fruto es del Espíritu. El don es del Espíritu. Fluye, aleluya. Usted debe darle gloria a Dios. Eso tiene que ocurrir. Debo descubrir qué es lo que Dios me dio. Y eso que veo en mí, la capacidad. ¿Capacidad para qué? A mí me encanta contar la historia de una señora cuyo pastor conocí en Buenos Aires. Y a ella también. Y él, cuando vio la Biblia del pescador, me dijo, yo tengo una pescadora aquí, la mejor evangelista que he conocido. Y la trajo para que yo la conociera, una ancianita humilde. Me la presentó, ¿cómo está, hermana? Y me dice el pastor que usted es la mejor evangelista. Pues yo no sé si soy la mejor evangelista, pero donas como las mías no las hace nadie. Las mejores donas que usted se ha comido, se las va a comer si yo se las doy. ¿Qué tiene eso que ver con que sea la mejor evangelista? Ella dice, yo salgo a caminar los sábados y voy pescando. Y donde veo que un vecino está pintando, digo,
ese es mi próximo cliente. O está cortando la hierba, aquí está. O una señora está trabajando en el patio. Y corro a casa y vengo con una bandejita de mis donas. Y voy allá. Y una limonada, que es importante. Entonces yo les regalo en el nombre del Señor mis donas y la limonada. Y le digo, y no tiene que limpiar. Yo dentro de 1 hora paso por aquí para recogerlo. Eso es para poderle hablar después que haya terminado. Entonces yo los dejo que terminen y cuando yo llego ellos me hablan de las donas y todo y cómo le agradezco. Pues le voy a decir cómo me agradece. Mañana tenemos un culto precioso en mi iglesia y yo quiero que usted venga, le va a gustar más que las donas. El pastor de esa anciana me dijo, nadie trae tanta gente aquí como ella. Nadie. Ella vive trayendo gente a los pies de Cristo. Su carácter es más dulce que las donas y más sabroso. Da gusto conversar con ella. Está llena de Dios y se hace evidente. Amén. No tengamos más alto concepto. Tengamos el concepto apropiado. En esto es lo que Dios me usa. Este es el don que Dios me ha dado. Y eso no es para alardear, para decirle a todo el mundo, sepan ustedes. Es tontería. Suena pesada y cae mal. Tranquila. Viva el don. Disfrute bendecir. Disfrute edificar. Disfrute hacer que gente se sienta bendecida. Alguien que diga amén. Amén. La medida es la fe recibida. No hay más, es la fe recibida. La tarea es servir. Amén. No hay otra tarea. Y el recurso es el don que Dios me dio. No hay por qué envidiar el don que le dio a otro. Y tampoco menospreciar el don que me dio a mí. Yo prediqué en un lugar donde yo sentía que mi sermón daba contra una pared y rebotaba. La gente me escuchaba en los edificios, todos asomados respetuosamente, pero con cara de aburrimiento. Yo trataba de explicar el evangelio lo mejor que podía y decía, ay Dios mío. Aquí no solamente no me entiende, sino que no le importa. Yo hice un llamado, dejé el alma haciendo el llamado y pasaron 2 o 3, yo creo que para que yo no quedara tan mal. Pasaron 2 o 3, se convirtieron 2 o 3. Al otro día me traje a un amigo. Aquello había sido lo más bandido que había en el mundo. No pronunciaba bien, cruzaba las palabras, decía disparate, se paró allí. Pegó 3 gritos y todo el mundo estaba así alerta. Sacaron las parabólicas para atender lo que él decía. Él dio su testimonio en 20 minutos y yo dije, no predico porque lo daño. Así que cuando él terminó, yo hice un llamado. La gente bajaba de los edificios, como de las gradas en un estadio. Ellos habían entendido el sermón de él. Ellos habían entendido. Ese era su don, no el mío. Ese era su don. Hay que apreciar el don de otro y valorar el que Dios nos dio. Jesucristo no necesitaba un carruaje para decir soy rey. Él lo era. ¿Sí? Nuestra identidad es lo que Dios es en nosotros y lo que Dios nos hizo, no lo que aparentamos, no la ropa. La ropa no dice si soy rey. Caraciolo me visitó el otro día. ¿Ustedes recuerdan a Caraciolo? Me contó la historia de un coquí. ¿Quiere que se la cuente? Se la voy a leer porque lo escribí. Me pareció tan simpático ese Caraciolo. Un coquí jovencito subía por el tronco de un árbol hasta alcanzar bastante altura. Caminó cuidadosamente por la rama hasta llegar al extremo. De allí se lanzó al vacío, extendió sus 4 patitas pretendiendo volar, pero se golpeó fuerte contra el suelo.
Lo intentó nuevamente, pensando que tendría que abanicar las patas para cobrar altura, pero nuevamente dio contra el suelo. El coquí es una ranita pequeñita que vive en Puerto Rico. También baila merengue. Un matrimonio de ruiseñores que lo estaba viendo desde el otro árbol. Lo observaban a poca distancia con evidente tristeza. La una ruiseñora le dijo al otro: mi amor, ¿no crees que es tiempo de decirle que él es adoptado? Ay, Caraciolo. Hay posiciones que no son para usted. No todos los animales vuelan. Los ruiseñores vuelan. No todos los animales hacen lo mismo. Y no todos los creyentes tienen el mismo don. Y cuando nosotros tratamos de hacer lo que Dios le dio a otro, nos estrellamos. Indiscutiblemente nos estrellamos. Hay posiciones que no son para usted. Hay títulos que no son para usted. Cuando sus dones no se prestan para ese tipo de servicio, es porque no tengo que realizar ese tipo de servicio. No hay por qué decir: ¿por qué no me diste la voz de fulano? ¿Por qué no me diste la inteligencia de mí? ¿Por qué no me diste a mí los recursos? ¿Por qué no me diste el dinero que le diste a...? Porque ese no es el don que Dios le quiso dar. A usted Dios le dio ciertos dones. Utilice ese don que Dios le dio. Aleluya. En Dios no hay despropósito. Me gusta ese pasaje de Job, que no atribuyó a Dios despropósito. No dijo: no hay razón ni propósito en esto. Job encontró que Dios tenía una razón y un propósito en todo lo que hacía. Así es que a usted Dios le hizo de determinada forma. Al burrito le dio la forma para poder llevar a Jesús sobre sus lomos. Imagínense el burrito amargado. Seguramente Caraciolo tendrá una historia sobre eso. Imagínese el burrito amargado porque no era él, un alazán. Caballo alazán. ¿Por qué nosotros vamos a vivir amargados? Porque no logramos lo que otros logran. Cuando para aquello que es la voluntad de Dios, a usted Dios le capacitó. La voluntad de Dios no nos llevará a ningún lugar a donde su gracia no sea capaz de sostenernos. El propósito de Dios no será en nosotros nunca algo para lo que los dones y la dotación divina no me sirvan. El don que Dios le dio a usted es suficiente. Aleluya. Su valor no depende de lo que usted hace, ni de cuánto logra. Su valor depende de lo que usted es. Jesucristo no fue menos rey porque no tenía carruaje. Jesucristo no fue menos rey porque no tuviese un ejército. La realidad es que con un tronar de dedos, legiones de ángeles hubiesen venido a su defensa y asistirlo. Pero eso no fue a lo que vino Jesucristo a la tierra. Jesucristo vino a pagar el precio de su pecado, y para eso tuvo que aceptar las consecuencias y el dolor del pecado que nosotros habíamos cometido. Así es que Jesucristo, dentro de todas sus limitaciones, logró aquí en la tierra aquello a lo que vino. Si él hubiese venido a pelear, le hubiesen dado un ejército, se hubiese hecho acompañar de un ejército, pero trajo lo que hacía falta, trajo su sangre y la derramó por nosotros, trajo su vida y la dio para que fuésemos salvos. Bendiga el nombre de Dios. ¿Cuánto ganamos? No define su valor.
cuál es su apariencia no define su valor. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas prácticas religiosas realiza? La gente piensa que su valor espiritual y lo que son en Dios depende de cuántas horas paso de rodilla. Piensan que alguien es más grande porque ayuna más días. Hay gente que no puede ayunar y sin ayuno son más poderosos que otros que viven pasando hambre. Si no, no habrían gorditos ungidos. Hay gorditos ungidos, llenos del poder de Dios. Un amigo mío dijo, es que hay algunos que son capillas y otros que somos catedrales. La catedral del Espíritu Santo, no el templo del Espíritu Santo, catedral. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero, diga conmigo, pérdida. Pérdida. Ve, es interesante. Cuando Pablo tenía más, era menos. ¿Sí? Tenía más religión, tenía más títulos de nobleza, tenía más reconocimiento, tenía más de todo. Dice, lo tengo por pérdida. De hecho, después se pone grosero. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Antes de su conversión, Pablo se consideraba digno de aprobación de Dios. Ahora que no se considera digno de aprobación divina, Dios lo usa más y lo bendice más y le da más. Amén. Ni su estudio, ni ninguna de esas cosas. Pero ahora en Cristo, la humildad muestra el carácter del Rey. Jesucristo muestra su carácter allí. Jesucristo confiesa y declara acerca de sí mismo, soy manso y humilde. El mundo no lo entendió, porque el mundo no puede reconocer a un rey manso. No puede reconocer a un rey humilde, tiene que ser pretencioso, ¿sí? Tiene que tener corona, tiene que tener toda la gloria, tiene que tener todo lo que evidencia. Jesús lo era, aunque estuviese disfrazado de ser humano. Jesús se disfrazó de pecador para venir a este mundo y sustituirnos en la cruz del Calvario. Qué lástima que algunos no pudieron ver a través de ese velo, pero si hubiesen visto la gloria de Dios. Solo en Cristo el ser humano descubre quién verdaderamente es. Fuera de Cristo, ningún ser humano descubre lo que realmente es. Ser mundano no es simplemente andar por ahí haciendo muchos pecados. Ser mundano es ser quien a mí me da la gana ser. Ser espiritual es ser aquello que Dios quiere que yo sea. Ser santo es dedicarme a aquello que Dios quiere que yo me dedique. Amén. En una palabra, que humildad consiste en ser libre de la obsesión personal.
Esa obsesión por lograr lo mío. Porque yo tengo que ser lo que es mi papá. Yo tengo que alcanzarlo. Yo soy de la familia tal. Yo tengo que alcanzarlo. Esa obsesión por ser hermoso. ¿Usted no ha visto gente obsesionada por estar bien peinado? Dios los deja calvos. Yo no estaba pensando en nadie. No estaba pensando ni en mí. Con mis cositas aquí que están creciendo todos los días, alimentadas. No, la humildad consiste en aceptar el plan de Dios y abandonar la obsesión personal. El proyecto personal de lo que yo quiero alcanzar y lograr en esta vida. Si Dios tiene para usted un plan más hermoso. Permítame leer otro versículo. Está en la carta de Santiago. Es que yo estoy convencido de que la humildad se aprende. Se puede aprender a ser humilde. Hay experiencias que le golpean a uno en la nariz tan fuerte que uno comprende, no deja nada, no produce nada, ¿sí? Cuando más orgulloso uno está. Tengo un amigo predicador que me cuenta que en cierto lugar, en un lugar de La Mancha, donde la memoria pierdo, porque quiero que no sepan quién es. En cierto lugar estaba predicando y mientras estaba esperando ser presentado, observaba que en los balcones del lugar habían bajado ciertas pancartas porque habían representantes de distintos países. Eso me lo contó él personalmente. Yo he visto fotos del lugar donde ocurrieron los hechos. Y él iba subiendo la escalera a la plataforma y viendo todo aquello precioso que estaba allí. Impresionado consigo mismo, se habló a sí mismo. En ese monólogo interno donde usted se dice cosas. Y él se dijo a sí mismo, fulano, te la comiste. Todo le había salido bien, todo había salido conforme al plan. Se dijo a sí mismo, fulano, te la comiste. Por poco sí eres un bárbaro. Te la comiste. Un paso más y se enredó en sus propios pies y cayó tendido en la tarima. Ante miles, decenas de miles de personas, funcionarios de gobierno, autoridades internacionales. Pastor, era su noche de gloria, la noche de él, decirle al mundo quién era él realmente. Se equivocó, alabó al equivocado. Te la comiste. ¡Pum! Y dice, y un instante después de esa gloria de te la comiste, un instante después, dice, estaba con la mejilla pegada al suelo oliendo polvo y diciendo, nadie ha hecho un ridículo como este. Él se había sentido importante. Conozco a los protagonistas de este suceso. Una anciana lo esperó hasta que terminó el culto y predicó. Y predicó bien. Pero se sentía avergonzado. La anciana lo esperó para decirle, si hubieses subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Subiste creyéndote la gran cosa y bajaste humillado. Si hubieses subido humillado, hubieses bajado sabiendo. Porque Dios exalta al humilde. Amén. Dios exalta al humilde. Domingo de Palmas es un domingo para hablar de humildad. Santiago 1:9.
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, para que, dice, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo es esto? El humilde gloríese en su exaltación. El rico gloríese en su humillación. Ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? ¿Qué dice ese pasaje? Santiago está diciendo, ni la pobreza te hace, ni la riqueza tampoco. El rico no está exaltado y el pobre tampoco. Nadie lo logra por ser pobre. Nadie lo logra por ser rico. Todavía el pobre necesita algo y el rico también. Entonces le dice al pobre, a ti Dios te va a exaltar para que sepas que es Dios quien levanta. Y le dice al rico, y a ti Dios te va a humillar para que sepas que solo Él puede hacerlo, que tú no lo logras con la riqueza, que es por la gracia y por el poder de Dios. Así es que al pobre lo va a enseñar exaltándolo y al rico humillándolo. Dios es sabio y siempre nos da lo que necesitamos. ¿Por qué el Señor me maltrata? ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué a mí me sucede? Porque lo necesita. Y lo que usted necesite, así será la medicina. Alguien que alabe con todo el corazón. Amén. Si el primer paso en aprender la humildad es reconocer lo que realmente importa, el segundo es reconocer y contemplar al Señor. Si el primer paso en la humildad es reconocer qué es lo que Dios me hizo y me dio, el segundo paso es reconocer que Él es Señor y que Él es lo único importante y que el don no me define, me define Él, me define el Señor. ¿Sí? Dios no quiere que seamos sanadores. Dios no quiere Dios no quiere que seamos los intérpretes, los habladores de lengua. Dios quiere que seamos de Él. Lo grande y lo maravilloso es Él, no es el don. El don es una expresión de gracia de Dios. En ese mismo libro de Santiago, y aquí termino, en el capítulo 4 y versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La respuesta divina no viene por pretensiones de fe. La respuesta divina y el milagro de Dios no viene porque se me infla el pecho creyendo que soy profundo, que soy grande, que tengo fe, que soy gran cosa. La respuesta divina viene a los corazones que se humillan. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza nunca. Dios siempre va a recibir y va a responder. Así es que en este momento de la historia, la iglesia tiene que venir delante de Dios, no con actitud acusatoria. Eso le pasa a esta pila de impíos por pecadores. No, si el profeta nunca oró así. El profeta oró diciendo, yo he pecado, perdóname Señor. El profeta bíblico se identificó con el pueblo y no dijo, mira estos sinvergüenza, dijo, nosotros hemos pecado, nosotros te hemos fallado. Si vamos delante del Señor, tenemos que ir humillados, reconociendo que somos parte del problema y que Él es la única solución. Nosotros somos parte de la crisis. Dios es la solución a la crisis.
De regreso con ustedes en tiempo de oración. Qué belleza de concepto, qué belleza de versículos, qué mensaje tan extraordinario el que Dios tiene para nosotros a través de esos versículos que hemos considerado en el día de hoy. La Biblia siempre tiene para nosotros revelación extraordinaria. La Biblia siempre tiene para nosotros un contenido de verdad poderoso, enriquecedor, transformador. Así es que si usted no se ha comunicado todavía y tiene necesidad de una oración, hágalo ahora. Llame de una vez 305-228-9697. 305-228-9697. Por otro lado, usted también nos puede escribir y compartir a través de un correo electrónico su petición, su urgencia, y oraremos por usted. La dirección es biblia@diaspavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Biblia@diaspavon.com. Gracias, Señor mío, por toda la gente que se comunica. Gracias, Señor mío, por los corazones transparentes que hacen conocer su urgencia, su necesidad. Gracias, Señor Jesucristo, por los corazones que evidencian su amor y su fidelidad a ti, por todos los que llaman. Y por aquellos que escuchan y no pueden comunicarse, no pueden escribir o no pueden llamar en este momento. Yo te pido, Señor Jesucristo, que de igual manera respondas a su necesidad y su urgencia. Bendícelos con tu presencia maravillosa. Bendícelos con tu gracia. Bendícelos con tu amor. Provoca, Señor Jesús, que tengan una experiencia contigo cercana, íntima y profunda. Gracias por su amor y gracias por orar por nuestras actividades evangelísticas en cada lugar del mundo. Mañana estaré con ustedes en otro programa como este, Para que el Mundo Crea. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.